Ahora sí, creo que... ¿Ven? ¿Me escuchan? Doctor, sí se le escucha, pero en mi caso no puedo ver la pantalla. No sé si es lo mismo en mis compañeros. ¿Qué No, dicen los no demás se ve la chicos? pantalla. ¿No se ve? No se ve, doctor. Ahora sí, chicos. Sí, Sí, doctor, doctor. ahora sí se ve. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a empezar con el tema de hoy, que es ciclo menstrual, poniéndole un poquito más énfasis a lo que es la ovulación, ¿ya? Bueno, empezamos. Entonces decimos que toda esta etapa de los ciclos menstruales se van a dar durante una etapa que es la madurez sexual. Y esta madurez sexual va a empezar con lo que es la menarca entre los 11 y 13 años y va a concluir con la menopausia que se da en un promedio entre los 47 y 51 años, ¿no? Bueno, entonces, un ciclo sexual es un conjunto de modificaciones psicosomáticas inducidas por variaciones hormonales, ¿no? Entonces, en cada órgano va a haber modificaciones psicosomáticas dependiendo qué hormonas actúan. Muy bien. Entonces tenemos en el ciclo genital femenino, vamos a tener un ciclo monofásico, un ciclo difásico y un ciclo trifásico. Los ciclos monofásicos, bueno, como vamos a ver posteriormente, se caracterizan pues porque solamente actúan solamente en la primera etapa, es decir, una etapa proliferativa y no así una sectora, ¿no? Mientras en un ciclo difásico, que es denominado también infértil, que va a acabar con la menstruación, entonces este va a tener dos fases, ¿no? La fase folicular y la fase luteínica. Y un ciclo trifásico, que es denominado también fértil, que va a concluir este con el parto, y este va a tener tres fases, ¿no? Una fase folicular, luteínica, y además una fase corioplacentaria. Es decir, denominaríamos un ciclo trifásico cuando va a haber, pues, embarazo, ¿no? Ahora, muy bien, entramos en lo ovario, un ciclo ovárico. Y estas tenemos que decir que tiene dos funciones muy importantes, una que es la parte exócrina y la parte endócrina. La parte exócrina, pues que va a formar hormonas, ¿no? Endócrina que tiene que ver con el óvulo, justamente con la ovulación. Entonces tenemos que hablar tanto de este ciclo ovárico en su fase con exócrina y además endócrina, ¿no? Muy bien, luego tenemos la maduración. Ahora, entrando ya en lo que es la maduración folicular, recordemos que el ovario está constituido por central, que es la médula,
y una parte periférica que es la corteza. En la parte periférica, pues tenemos los folículos, ¿no? Y estos van a tener una maduración, ¿no? Donde principalmente en esta maduración, en esta parte de los folículos, se va a formar lo que es el estradiol, la androstendiona y la progesterona, como vamos a ver posteriormente cómo se forman, ¿no? Bueno, entonces, cuando empieza cada ciclo ovárico, es decir, cuando ya la mujer se menstrua, pues va a haber una liberación principalmente por por el hipotálamo, como es la hormona liberadora de gonotrofinas, que va a ir a estimular a la hipófisis para que se secrete la FSH, ¿no? Y la FSH pues va a ir a estimular directamente a la parte cortical de los ovarios para estimular alrededor de unos 15 o 20 folículos, ¿no? Esto se da unos 2 o 3 días antes de la menstruación por un feedback positivo por la caída principalmente de estrógenos. Muy bien. Entonces, estimular a los folículos primordiales, los cuales va a tener el alo en la meiosis en un estado de fase que va a medir aproximadamente entre 9 y 20 micrones. Este folículo primordial tiene una zona periférica, que es la zona pelúcida. Luego están las células de la granulosa, donde forma principalmente va a estar esta hormona que es la inhibidor de la maduración del ovocito, ¿no? Entonces, mientras no haya una estimulación por la FSH, entonces mediante esta hormona va a estar inhibida ya por esta hormona que es el inhibidor de la maduración del ovocito, ¿no? Entonces no va a madurar el ovocito. Por dentro de esta zona granulosa, pues tenemos la lámina basal. Luego tenemos alrededor del nacimiento, pues se tiene aproximadamente unos 2 millones de folículos, pero cuando ya la mujer llega a adolescente, a la menarca, pues tiene unos 400,000 folículos, ¿no? Muy bien, entonces hablamos de la maduración folicular para llegar posteriormente a lo que es la ovulación, ¿no? Entonces, en este desarrollo, ¿no? Entonces se caracteriza principalmente, fíjense, porque va a haber un folículo primario, secundario, terciario, y luego ya el folículo de Graf o el folículo, ¿no? Entonces, un folículo primordial, lo que pasa es que va a haber un aumento de las células de la granulosa, ¿no? Entonces, esa es una primera etapa, ¿no? Un folículo primordial. Un folículo secundario se caracteriza principalmente, fíjense en la imagen, esa parte blanquita que va a ir a formar el antro de las células de la granulosa. Entonces va a haber una formación del antro folicular. Dentro de este va a haber constituido principalmente por este líquido folicular. Este líquido folicular, ¿no? El antro folicular, pues van a existir varias hormonas, principalmente la inhibina o la folículoestatina, cuya función es principalmente inhibir a la FSH para que no estimule más producción o mayor maduración de estos folículos primordiales, ¿no? Por otra parte, también va la glandina E, la prostaglandina F2, que por acción, además de los estrógenos, va a dirigir hacia la superficie estos folículos hacia la superficie del ovario, ¿no? De tal manera que va a formar en la superficie un estigma gracias a estos prostaglandinos, ¿no? Por lo cual podríamos decir, se va a romper este folículo y se va a producir lo que es la ovulación. Gracias, entonces, estas prostaglandinas y estrógenos, se forma el estigma, se va hacia la parte periférica del ovario y posteriormente se rompe este folículo mediante el estigma para producirse la ovulación y posteriormente ya sin el óvulo
va a formar lo que es el cuerpo, ¿no? Muy bien. Por otra parte, tenemos que decir que la FSH va a función principal aromatasa, que va a producir, que va a formar los andrógenos a estrógenos. Y fíjense, entonces todo parte a partir del colesterol, ¿no? Entonces del colesterol se va a ir a formar lo que es la pregnenolona. De la pregnenolona va a ir hacia formar lo que es la progesterona o la 17-alfa hidroxipregnenolona, ¿no? La progesterona también podría formar la 17-alfa hidroxiprogesterona. Estos, a su vez, van a ir a formar lo que es la deshidroepiandrosterona y esta, a su vez, puede ir a formar lo que es la androstendiona. Esta androstendiona puede ir a formar la testosterona, como también la testosterona puede ir a formar lo que es la androstendiona. Ahora bien, por estímulo de la FSH, como habíamos dicho, que va a ir a estimular a la aromatasa, entonces va a ir directamente a estimular para que se forme a partir de la androstendiona, se va a formar la estrona y mediante la 17-alfa-hidroxilasa se va a formar lo que es el estriol. Ahora, por otra vía, mediante la androstendiona, se va a ir a formar la testosterona. Y gracias a esta enzima que es la aromatasa, se va a ir a formar la 17-beta estradiol. Entonces, así, por esas dos vías que se forman los estrógenos, ¿no? Muy bien, entonces ahí hemos dicho, ya tenemos el folículo maduro, el folículo de Graaf, ¿no? Que va a tener una mitosis reduccional, ¿no? A 26 cromosomas, con su cromosoma X, ¿no? Va a expulsar el primer corpúsculo polar, va a haber una mayor formación de estrógenos, ¿no? Principalmente en las células de la granulosa, ¿no? Habíamos dicho que se va a producir la ovulación, principalmente por el pico de la LH, ¿no? Hay un pico de la hormona luteinizante, porque si no se produce este pico, entonces no existe la ovulación. Ya habíamos dicho que también van a intervenir principalmente la FSH, como también prostaglandinas, ¿no? Al existir este pico de la LH, va a haber mayor enzimas proteolíticas, colagenasas, que nos van a ayudar a romper el estigma y para que salga el óvulo, ¿no? Y ya se produce la ovulación. Este proceso va a tener el óvulo ahí libre aproximadamente entre 9 a 36 horas. Una vez que ya está libre, pues hay una disminución de estrógenos y un aumento de la progesterona. También se menciona que solamente habría la teoría de la presión intrafolicular, que debido a esta gran presión se podría romper este folículo y producirse la ovulación, ¿no? El folículo maduro entonces va a medir de 1 a 2 centímetros con su óvulo que va a medir aproximadamente 120 micrones, ¿no? Entonces hay lo que se llama la ascitis fisiológica del líquido antral, que hace, hemos dicho que puede ser por esta teoría que se rompa el folículo. Una vez libre este óvulo, entonces va a ser captado por el pabellón, ¿no? Muy bien, entonces en el folículo roto va a quedar un foramen en el cual se va a cubrir de fibrina y va a tener este cuerpo amarillo una función de 14 días, ¿no? Gracias a este pico de la LH va a aumentar las gonadotrofinas y además también aumentan los estrógenos. Posteriormente de este periodo va a haber un periodo de luteólisis, ¿no? Con una disminución de los receptores de LH, mayor cantidad de estrógenos y además prostaglandinas para ir a formar posteriormente lo que va a ser el cuerpo albicans. Entonces eso es todo lo que se produce en lo que es en relación al ovario. Ahora bien,
¿qué es lo que va a pasar en el útero, no? Entonces, en el endometrio, pues va a haber lo que llamamos la capa basal y la capa funcional, ¿no? Cuyo límite entre estos dos son pues los ovillos vasculares, ¿no? Entonces, hay unas arteriolas rectas, ¿no? Y luego vienen estos ovillos vasculares, que ya va a ser con la unión de la capa funcional y ya son las arterias arcuatas, ¿no? Entonces tenemos dos fases en esta etapa o tres fases en esta etapa del ciclo uterino. Entonces tenemos una fase proliferativa, ¿no? Que va desde el cuarto a quinto día hasta el 14º o quinto día, ¿no? Entonces, esta capa funcional pues se va a engrosar más de 3 a 5 veces, ¿no? Que la basal, y habíamos dicho que está caracterizada principalmente porque va a tener las arteriolas rectas. Posteriormente va a aparecer la fase secretora a partir del día 15 hasta el día 28, en el cual ya no va a haber tanto la mitosis, ¿no? Ya no hay este engrosamiento del endometrio, sino más bien esta ya es una etapa más secretora, esperando a lo que podría ser un óvulo fecundado para que se produzca una buena implantación, ¿no? Y posteriormente de estos 28 días, pues hay una fase de disgregación y recuperación que va a durar de 1 a 4 días, en el cual se caracteriza principalmente por aumento de los leucocitos, ¿no? Bien. Entonces habíamos dicho que aquí tenemos un esquema, ¿no? Del endometrio, el ciclo vascular. Habíamos dicho que en la capa basal, ahí están las arteriolas rectas, fíjense, ¿no? Luego vienen unas arteriolas tortuosas, cortas, en forma de ovillo, que están en relación ya con la capa funcional. Estas se contraen cada 2 minutos, tienen una potencia de 120 milímetros de mercurio, y principalmente estas tienen, cuando se cae la capa funcional, pues gracias a estas glucoproteínas que tienen, pues van a ayudar en lo que es la coagulación, ¿no? La tucumosina, la sialomusina, sulfatos, fosfatos, cloruros y aniones. Muy bien, entonces, en relación a lo que es las trompas uterinas, ¿no? El ciclo tubárico. Entonces, en una primera fase, en la fase folicular, va a haber un aumento de las células ciliadas, ¿no? En una segunda fase, que es la fase secretora, va a haber un aumento de las células no ciliadas, o también llamadas células secretoras. Y posteriormente va a haber un aumento de las células intercalares o en clavijo, que ya son de eliminación. Se han identificado otras células que son las células claras, pero no se ha identificado bien su función, ¿no? Entonces, en una fase folicular, las células ciliadas pues aumentan principalmente para movilizar este óvulo, ¿no? Al interior de la trompa para esperar al espermatozoide y esperar la fecundación, ¿no? Entonces, por eso es tan importante estas células ciliadas. Y en una parte secretora, ¿no? Después de la ovulación, ¿no? Entonces ya no hay tanta función de estas células ciliadas, más bien células secretoras para mantener este óvulo hasta que llegue a implantarse en el útero, ¿no? Aproximadamente en el día 11-12, ya en una etapa de blastocisto. Luego tenemos el ciclo, por último tenemos el ciclo vaginal, ¿no? En un ciclo vaginal, principalmente en la primera fase, que es la fase estrogénica, pues va a aumentar el pH, ¿no? Va a aumentar el glucógeno, ¿no? Y gracias a los lactobacilos, pues estos van a formar mayor cantidad de ácido láctico, que como sabemos bien es para defensa de la vagina de infecciones, ¿no? Muy bien, y para finalizar ya vamos a hablar de un ciclo mamario, ¿no? En una primera etapa,
en la primera etapa estrogénica, va a haber una mayor proliferación del estroma mamario, además de proliferación de los conductos galactóforos. Mientras que una segunda parte, en la parte progestacional, entonces va a haber un mayor desarrollo de los acinos glandulares, aumenta el tamaño y mayor tensión, principalmente en la fase premenstrual. Ahora, en relación a un ciclo somático, en una primera parte se menciona que va a haber mayor estímulo del sensorial, es decir, va a haber mayor estímulo óptico, mayor estímulo acústico. La pupila se menciona que puede estar aumentada en 0,5 milímetros. Hay aumento de la glicemia, hemoglobina, aumento de peso, aumento del apetito sexual, ¿no? Principalmente entonces en esta fase folicular y además en la fase premenstrual. En una fase pre y postmenstrual, entonces hay mayor irritabilidad, ¿no? Puede haber delirio, suicidio y además hasta episodios de esquizofrenia. Muy bien, y posteriormente pues ya viene el catamenio, ¿no? Entonces va a haber una disminución brusca de los niveles esteroideos, entonces va a haber una eliminación de sangrado aproximadamente en 40 ml, más o menos 20 ml, ¿no? Como un máximo de 100 ml. Esta es una sangre de color oscura, debido a que su hemoglobina tiene principalmente hematina, es incoagulable principalmente por la enzima plasmina, ¿no? Va a estar en relación con la evolución del cuerpo amarillo 72 horas antes de la menstruación. En relación a la hemostasis, pues esta va a estar más aumentada durante la contracción del miometrio, ¿no? Entonces va a haber la capa basal se va a epitelizar principalmente por los estrógenos. Y luego tenemos todos los síntomas que están dentro del molimen catamenial, ¿no? Que son cefalalgia, vértigo, precordialgia, cialorrea, palpitaciones, estreñimiento, diarrea, que son síntomas diversos que puede tener cada paciente, ¿no? Esto llamamos el molimen catamenial. Ahora, ¿cuáles son los síntomas anormales? Entonces tenemos lo que llamamos el síndrome de Frank, que es una tensión premenstrual con un aumento de lo que habíamos hablado, de los síntomas del molimen catamenial, ¿no? Además que puede haber también bulimia, náuseas y vómitos. Eso en relación al premenstrual. Luego tenemos los intramenstruales, que son principalmente la menalgia, ¿no? El dolor menstrual que presentan las pacientes. También puede haber sangrados intermenstruales, ¿no? Con un molimen ovulatorio, tensión mamaria y una citis fisiológica. Y también los síntomas postmenstruales, que principalmente se debe por un aumento de la menstruación, y posteriormente si hay infecciones vaginales, pues aparecerán los flujos, ¿no? Entonces ahí tenemos los trastornos de la ciclicidad de las menstruaciones, ¿no? Como también de la cantidad. Entonces podemos hablar de una disfunción ovulatoria cuando está alterado los ciclos. Y estos pueden ser anovulatorios, defectos de la fase luténica, hipotiroidismo o hiperprolactinemias, ¿no? Con mucho exceso de la FSH, el cual nos va a dar ciclos anovulatorios. Luego tenemos los trastornos de la cantidad, que también pueden ser por alteraciones anatómicas, en el cual se encuentran los pólipos, los miomas, las sinequias, las malformaciones uterinas principalmente, el hipotiroidismo y las coagulopatías. Muy bien, ahora, también si habíamos dicho que pueden existir a un inicio los ciclos monofásicos, ¿no? Entonces, ¿esto qué se caracteriza? Son ciclos sin ovulación, ¿no? Ciclo menstrual normal es aquel que tiene dos fases, una estrogénica y una progestacional, ¿no? En la cual van a estar separadas entre sí por la ovulación. Pero se denominan ciclos monofásicos aquellos en los cuales se produce una alteración de la función ovárica con falta de ovulación. Y estos tres
existen tres tipos dentro de estos ciclos monofásicos. Uno que puede ser corto, breve, uno mediano y otro prolongado. Y esto tiene que ver más que todo ya con los sangrados que se van a producir, ¿no? Normalmente en el ovario, los folículos comienzan su proceso normal de crecimiento y desarrollo, tendiendo a producir la ovulación, ¿no? Entonces, esto está alterado en un ciclo monofásico. Si se detiene en forma breve, temprana, se produce un ciclo monofásico breve, ¿no? Entonces, solamente al inicio hay una alteración. Si lo hace a los 18 o 20 días, da a un ciclo monofásico mediano. Si el folículo persiste como tal durante un lapso anormalmente prolongado, más de 4 o 6 semanas, ya es un ciclo monofásico prolongado, y este es el más riesgoso porque pues va a producir un engrosamiento anormal, ¿no? del endometrio, con lo cual posteriormente la paciente puede presentar periodos hemorrágicos más críticos o severos, ¿no? Estos ciclos monofásicos se presentan frecuentemente en los primeros ciclos luego de la menarca, ¿no? Entonces, generalmente hay mujercitas que les pasa esto, que bien tienen su primera menstruación y posteriormente tienen estos ciclos monofásicos, ¿no? También se puede presentar luego de un embarazo, en la lactancia, en la premenopausia, luego de trastornos emocionales, agotamiento físico y mala nutrición. Entonces, esta ovulación no va a dar lugar a la formación de un cuerpo amarillo, porque no hay la ovulación, ¿no? Entonces, con lo cual el ciclo se va a limitar a la primera fase, y es decir, solamente a la fase estrogénica, ¿no? Entonces, como hemos dicho, estos ciclos pueden ser aislados o también iterativos. Ahí está entonces las alteraciones de estos ciclos anovulatorios con alteración de la pulsitabilidad de la hormona liberadora de gonadotrofinas, pulsos de FSH y crecimiento folicular sin llegar a la ovulación. Va a haber una producción estrogénica, lo que no induce el pico de la LH, ¿no? Entonces va a haber un crecimiento endometrial sostenido sin contraposición de progesterona. Entonces ahí está, un engrosamiento, ¿no? Irregular. Entonces el diagnóstico de la ovulación hacemos mediante la composición del moco cervical, la temperatura basal o las citologías cervico-vaginal. Entonces las mujeres con ciclos menstruales regulares, con síntomas de síndrome menstrual, son ovulatorios en el 95%, ¿no? Entonces, generalmente cuando tienen síntomas, podemos decir que en un 95%, entonces presentan la ovulación, ¿no? Por otra parte, la elevación del nivel de progesterona en la fase lútea, el dosaje de progesterona mayor de 5 miligramos ml entre el día 24 y 26 de ciclo, es que hay buena ovulación, ¿no? En relación al moco cervical, pues tenemos que ver la cantidad, la transparencia, principalmente la viscosidad y la filancia, ¿no? Entonces, cuando estiramos entre los dedos este moco, pues es más filante, ¿no? Y para finalizar, pues tenemos el ciclo trifásico, que habíamos dicho que se constituye cuando hay principalmente ya embarazo, ¿no? Va a durar 280 días, ¿no? Se produce inicia mediante la fecundación en la trompa, mediante la fecundación con un espermatozoide. Recordemos que en la eyaculación hay 200 a 350 millones, ¿no?, de espermatozoides. Debe recorrer 18 centímetros, 3 centímetros del cuello, 4 centímetros del cuerpo, 11 centímetros de la trompa, una velocidad de 0,5 a 1,5 centímetros por minuto, es decir, que en 3 horas va a alcanzar hasta el pabellón, ¿no? Son atraídos por la corona radiada, van a llegar alrededor de 200 a 25,000 espermatozoides, ¿no? Principalmente por la ley de Stokes hasta las trompas uterinas, ¿no? Entonces, este óvulo, como habíamos dicho, va a estar rodeado de las células de la granulosa, de 3,000 a 4,000 células,
Y el espermatozoide va a tener principalmente la acrosina, que mediante se va a adherir a esta capa de la zona radiada para introducir el núcleo principal y completar la segunda división meiótica, expulsar el corpúsculo polar y producirse la fecundación, ¿no? Alrededor de 4 o 5 días, va a llegar a la cavidad uterina. En el trayecto, cuando hay una división de las células del trofoblasto, se va a llamar mórula. Y a partir del 7º o 8º día, ya va a caer en el útero en una etapa de blastocisto para ya implantarse, ¿no? Y conformar lo que es el embrioblasto. Aquí tenemos un signo muy importante que es el signo de Long-Evans, ¿ya? ¿En qué consiste el signo de Long-Evans? Entonces, hay un pequeño sangrado debido a la implantación que se produce de este huevo fecundado en el útero. Entonces, hay un pequeño sangrado y la paciente a veces confunde. Dice, no me estaba viniendo, pero ahora me ha venido, pero es un sangrado escaso, ¿no? No es como un sangrado menstrual. Entonces, hay que tener hay que tener cuidado porque se confunde la paciente con su menstruación, pero sin embargo es el signo de Long-Evans, ¿no? Y luego a partir del día 12, 13 ya hay lo que es la formación del citotrofoblasto, que es la capa interna, y el sinciso trofoblasto, que es la capa externa, que va a estar en relación con el endometrio y se va a emitir las vellosidades coriales al corio frondoso, ¿no? Luego tenemos el sistema corioplacentario con su hormona beta-HCG que ya aparece, ¿no? Principalmente por las células de Langhans de la placenta con sus 2 unidades, tanto alfa y beta. Esta se menciona que tiene una acción muy similar a la LH, ya que va a inducir la luteinización folicular, la ovulación. Va a haber una mayor formación de progesterona en los folículos maduros. Puede también producir una acción luteotrófica, ¿no? Y aparece a los 8 días de la implantación ya esta fracción beta de la hormona gonadotrofina coriónica, ¿no? Entonces a los 16 días ya es más de 100 miliunidades por ml. Y se menciona que un valor en orina de mayor de 20.000 unidades internacionales en orina de 24 horas, pues identificando la fracción beta de la hormona gonadotrofina coriónica, pues va a tener muy buen pronóstico este embarazo. Y para finalizar, pues cómo hacemos el diagnóstico del ciclo trifásico, ¿no? Entonces hacemos mediante los signos de presunción, probabilidad y certeza. ¿Cuáles son los signos de presunción? Todo lo que la paciente nos dice. Entonces, con todos los síntomas neurovegetativos, ¿no? Náuseas, vómitos, cialorrea, etcétera. Es todo lo que nos dice. Los signos de probabilidad son lo que nosotros vamos a encontrar en la paciente al hacer un examen. Y ahí tenemos el signo de Kluge, de Chadwick, ¿no? Piskasek, el signo de Osiander, el de Runger, Kura, y de Hegar 1, Hegar 2, el signo de Jacquemier, que es la coloración violácea de la vagina, el de Chadwick es coloración violácea de la vagina, y de la vulva también, el signo de Godel, que es como si se palpara como labios a nivel del cervix, el signo de Noble-Goodin, que es un abombamiento del cervix, ¿no? El signo de Osiander, que es la palpación de la arteria uterina, el signo de Runge, que es una depresión digital de la cara anterior del cuerpo uterino, sabemos, del cuerpo vaginal, perdón, del cervix, debido a que sabemos que durante el embarazo hay mayor reblandecimiento del cervix, ¿no? Y luego tenemos los signos de certeza, que son 3, ¿no? Que son la identificación de partes fetales, otra que es la percepción de movimientos fetales, y por último, el latido cardíaco fetal, que son los 3 signos de certeza.
Muy bien. No sé si tienen alguna duda, pregunta, chicos. Bueno, si no es así, entonces, chicos, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en la siguiente clase. ¿Listo? Nos vemos. Chao, chicos. Hasta luego, doctor. Chao, chao.